Buenas tardes, compañeros. El día de hoy venimos a presentarles la circunferencia y la parábola, dos elementos geométricos curvos que nos ayudarán a resolver problemas cotidianos en este contexto actual. Para ello, en esta sesión identificaremos las características de la circunferencia, conceptos, elementos, fórmulas, como uso de la fórmula de la ecuación canónica, el uso de la representación de la parábola, que serán aplicados en los posteriores problemas. ¿Qué es la circunferencia? Una circunferencia es el lugar geométrico de los puntos de un plano que equidistan a otro punto llamado centro. Obviamente es muy distinto al círculo, cuyo lugar geométrico queda determinado por una circunferencia y la región del plano que encierra esta. A continuación, elementos relevantes de la circunferencia. El centro es el punto equidistante a todos los puntos de una circunferencia. Un radio es cualquier segmento que une el centro de la circunferencia con un punto cualquiera de la misma. El radio también es la longitud de los segmentos del mismo nombre. Un diámetro es cualquier segmento que une dos puntos de la circunferencia pasando por su centro. El diámetro también es la longitud de los segmentos del mismo nombre. El perímetro es el contorno de la circunferencia y su longitud. Estos los podemos visualizar en la figura superior izquierda. Una cuerda es cualquier segmento que une dos puntos de una circunferencia. El diámetro es una cuerda de máxima longitud. Lo podemos visualizar a la izquierda más allá del centro, que es el segmento verde en la figura. Un arco es cualquier porción de circunferencia delimitada por dos puntos sobre esta. Se dice también que una cuerda subtiende cada arco que determina sus extremos. Vemos que es la línea curva azul izquierda en la figura. Una flecha respecto a una cuerda es el segmento de su mediatriz que hay entre esta cuerda y el arco que determina esta, sin pasar por el centro. Si vemos, es el segmento rojo en la figura que está en la mitad de la cuerda unida con la mitad del arco. Una semicircunferencia es cualquier arco delimitado por los extremos de un diámetro. En la figura nos damos cuenta que es el dibujo de un arco con una flecha. A continuación presentamos las fórmulas de la circunferencia. C es el centro. HK son las coordenadas del centro de la circunferencia. R, la radio de la circunferencia. Una ecuación canónica permite reconocer una ecuación pertenece a una circunferencia o no. Es importante ya que con esta fórmula se reconoce el centro de la circunferencia, siendo las coordenadas HK. Características principales de una circunferencia son el centro, la radio, condiciones para que una ecuación sea canónica. Que la x esté elevada al cuadrado. Que la x y y no pueden estar acompañados de un coeficiente, por lo tanto deben tener un coeficiente unitario. En el centro de la ecuación siempre debe estar el signo positivo. Después de la igualdad puede estar cualquier número sin importar que esté al cuadrado. La parábola. ¿Qué es la parábola? La parábola matemática es el resultante de cortar un cono recto con un plano cuyo ángulo de inclinación respecto al eje de revolución del cono sea igual al presentado por su generatriz. El plano resultará, por lo tanto, paralelo a dicha recta. Se define también como el lugar geométrico de los puntos de un plano que equidistan una recta llamada directriz. En ella se define como la curva envolvente de la recta que une pares de puntos homólogos en una proyectividad semejante o semejanza. La parábola aparece en muchas ramas de las ciencias aplicadas, debido a que su forma se corresponde con las gráficas de las ecuaciones cuadráticas. Pero, ¿a qué se parecen? Son parábolas las trayectorias ideales de los cuerpos que se mueven bajo la influencia exclusiva de la gravedad. Ver movimiento parabólico y trayectoria balística. A continuación, veremos propiedades geométricas de la parábola.
Aunque la identificación de parábola con la intersección entre un cono recto y un plano que forme un ángulo con el eje de revolución del cono igual al presenta su generatriz es exacta, es común definirla también como un lugar geométrico. La definición excluye el caso en el que el foco está sobre la directriz. De esta forma, una vez fijados una recta y un punto, se puede construir una parábola que los tenga por directriz y foco respectivamente, usando el siguiente procedimiento. Se toma un punto cualquiera de la recta, se lo une con el foco dado y a continuación se traza la mediatriz, o perpendicular por el punto medio, del segmento. La intersección de la mediatriz con la perpendicular por la recta directriz da como resultado un punto que pertenece a la parábola. Repitiendo el proceso para diferentes puntos, se pueden hallar tantos puntos de la parábola como sea necesario. Si podemos ver, en la construcción anterior, se puede probar que la parábola es simétrica respecto a la recta perpendicular a la directriz que pasa por el foco. Al punto de intersección de la parábola con tal recta, conocida como eje de la parábola, se le llama vértice de la parábola y es el punto cuya distancia a la directriz es mínima. La distancia entre el vértice y el foco se conoce como distancia focal o radio focal. Lado recto. Al segmento de recta comprendido por la parábola que pasa por el foco y es paralelo a la directriz se le conoce como lado recto, debido a la ecuación que representa a esta curva surge el siguiente teorema. Identificar a qué dirección va la parábola. Cuando vemos la ecuación canónica, es primordial saber en qué dirección abre la parábola. Requisitos. Parábola hacia arriba y abajo. El eje X, al estar elevado al cuadrado y ubicarse en la primera posición de la ecuación, quiere decir que la parábola abre paralelamente hacia arriba o hacia abajo. Para saber si abre hacia arriba, debemos observar que 4P sea positivo. En cambio, si predomina el signo negativo, la parábola abre hacia abajo. También dichas las negativas del eje Y. Por lo tanto, al tener 4P en forma positiva, la parábola abrirá hacia arriba. Por lo tanto, al tener menos 4P en forma negativa, la parábola abrirá hacia abajo. Parábola hacia la izquierda y hacia la derecha. El eje Y, al estar elevado al cuadrado y ubicarse en la primera posición de la ecuación canónica, quiere decir que la parábola abre hacia la izquierda o hacia la derecha. Para saber su dirección exacta, debemos tomar en cuenta si el eje X tiene variables positivas, ya que si fuera positivo, la parábola abre hacia la derecha. En cambio, si el eje X tiene variables negativas, este abre hacia la izquierda. Problema 1. Sobre las ecuaciones de la circunferencia. Primera parte. Encontrar la ecuación ordinaria y general de una circunferencia de centro 0,6 y que pasa por el punto A menos 3, menos 2. Entonces vamos a graficar en el plano cartesiano los puntos C, que es 0, menos 6, y en la parte superior el punto A, que es menos 3, menos 2. Primero, hallamos el valor de radio al cuadrado, que sería radio es igual a la raíz cuadrada de x menos h, todo eso elevado al cuadrado, más y menos k, todo elevado al cuadrado. Esa fórmula es la ecuación ordinaria, en la cual reemplazamos que sería radio es igual a la raíz cuadrada de menos 3 menos 0, todo elevado al cuadrado, más menos 2 más 6, todo elevado al cuadrado. Seguimos. Radio es igual a la raíz cuadrada de, entre paréntesis, menos 3 al cuadrado, más 4 al cuadrado. Seguimos, que sería radio es igual a la raíz cuadrada de 9 más 16, que total sería raíz cuadrada de 25. Radio al cuadrado es igual a 25. Reemplazamos los valores en la ecuación ordinaria, que sería x al cuadrado más, entre paréntesis, y más 6, todo elevado al cuadrado, sería igual a 25. Seguimos, x al cuadrado más
entre paréntesis y más 6, todo elevado al cuadrado sería igual a 5 elevado al cuadrado. Ecuación general, x al cuadrado más y al cuadrado más 12y más 36, que es igual a 25. Si se dan cuenta, esa fórmula es la ecuación general, solamente que le hemos reemplazado con los datos que obtenimos. Y el final resultado sería x al cuadrado más y al cuadrado más 12y menos 11, que es igual a 0. Ahora, determine la ecuación de una circunferencia cuyo centro coincide con el origen del plano y pasa por el punto menos 24 menos 7. Entonces observamos que si pasa por el origen, tiene de centro 0,0, que pasa por el punto, que sería el límite de la circunferencia, menos 24, menos 7. Entonces trazamos la circunferencia, ¿ya? Y ahora tenemos que colocar el radio, y el radio es del centro de la circunferencia hacia P. Ahora tenemos que hallar el radio, porque así nos dice la fórmula. Entonces, menos 24 al cuadrado más menos 7 al cuadrado es igual a r al cuadrado. Entonces, 24 al cuadrado sería 576, más menos 7 al cuadrado, que sería 49, es igual a r al cuadrado. Como son signos negativos, al ser cuadrados pasan a ser positivos. Entonces, 576 más 49 nos daría 625 igual radio al cuadrado. Ahora seguimos, pero esta vez reemplazando en la ecuación canónica, x al cuadrado más y al cuadrado es igual a r al cuadrado. Entonces, x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 625. Es muy sencillo, es solo reemplazar. Y este sería la ecuación de la circunferencia. Problema 2. Sobre identificar para dónde abre la parábola, hallar su vértice y el valor de P en las ecuaciones de la parábola y luego graficarlas. Primero queremos saber si la parábola se abre hacia arriba o hacia abajo. Para eso nos guiamos de la siguiente ecuación. X más 2 al cuadrado igual 8 paréntesis y menos 5. Para saber esto nos guiamos del número que está fuera del paréntesis. Como vemos es un 8 positivo, así que sabemos que va hacia arriba. Lo siguiente, hallamos el vértice. El vértice de X es más 2 y el de Y es menos 5. Así que simplemente invertimos signos y el vértice total sería menos 2,5. Ahora hallamos P. Para hallar P nos guiamos de nuevo del número que está fuera del paréntesis, que es el 8. A ese 8 lo igualamos a 4P y P valdría 2. Y ahora graficamos. Como sabemos, es poner el punto del vértice donde le corresponde, o sea, en las coordenadas menos 4, menos 4. Lo siguiente es hallar el foco. Y en este caso, como P vale 3, el foco iría 3 espacios hacia la izquierda del vértice, ubicándose en las coordenadas menos 7, menos 4. Ahora hallamos la longitud de la línea del foco, que en este caso como menos 4P vale menos 12, la línea del foco valdría 12 espacios, desde el 2 hasta el 10. Y por último hallamos la directriz, que todo lo contrario al foco va 3 espacios hacia la derecha del vértice, ubicándose en menos 1, menos 4. Y ahora identificamos si es que la parábola se abre hacia la izquierda o hacia la derecha. Y nos fijamos de la siguiente ecuación. Y más 4 al cuadrado igual menos 12 paréntesis x más 4. Como sabemos, el número que está fuera del paréntesis es negativo, así que la parábola se abriría hacia la izquierda. Lo siguiente es hallar el vértice. El vértice de y es más 4 y el de x también es más 4. Así que simplemente invertimos signos y el vértice total queda menos 4, menos 4. Por último, hallamos P. Nos fijamos en el número fuera del paréntesis, que es menos 12. Lo igualamos a menos 4P, simplificamos y saldría P igual 3. Y ahora graficamos. Como sabemos, es poner el punto del vértice donde le corresponde, o sea, en las coordenadas menos 4, menos 4. Lo siguiente es hallar el foco. Y en este caso, como P vale 3, el foco iría 3 espacios hacia la izquierda del vértice, ubicándose en las coordenadas menos 7, menos 4. Ahora hallamos la longitud de la línea del foco,
que en este caso como menos 4p vale menos 12, la línea del foco valdría 12 espacios, desde el 2 hasta el 10. Y por último hallamos la directriz, que todo lo contrario al foco va 3 espacios hacia la derecha del vértice, ubicándose en menos 1, menos 4. Problema 3. En el departamento de Arequipa se ha registrado un sismo que tuvo una magnitud de 5 grados en la escala de Richter. Según el reporte del Instituto Geofísico del Perú, el epicentro se ubicó a 10 kilómetros al este y 6 kilómetros al sur del centro de la provincia de Carabalí. Además, se sabe que alcanzó una profundidad de 20 kilómetros con un radio de 30 kilómetros. Un cable de alta tensión cae exactamente en el límite norte de la zona afectada y del efecto de las ondas sísmicas. Ahora responde. A. ¿Cuál es la ecuación de la circunferencia que nos permitirá determinar el límite del efecto de las ondas sísmicas? Y B. ¿Cuál es el límite máximo ubicado al norte y paralelo al eje X del efecto de las ondas sísmicas donde cae el cable de alta tensión? Procedemos a graficar con los siguientes datos. El epicentro 10 kilómetros al este y a kilómetros al sur. Procedemos a graficarlo en el plano cartesiano, poniendo un punto en 10, menos 6. Y dice que tuvo un radio de 30 kilómetros. Desde ese punto ponemos una línea del radio y trazamos la circunferencia. Y ahora respondiendo a la pregunta A. La fórmula de la ecuación ordinaria de la circunferencia es la siguiente. X menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual radio al cuadrado. Ahora simplemente reemplazamos con los datos que nos dieron y la ecuación sería x menos 10 al cuadrado más y más 6 al cuadrado igual 30 al cuadrado. Y ahora hallamos la ecuación general de la circunferencia, que es igualando a 0 la ecuación ordinaria. Y sería x menos 10 al cuadrado más y más 6 al cuadrado igual 30 al cuadrado. El 30 al cuadrado se convierte en 900. Y aplicamos la fórmula del binomio al cuadrado. Y la ecuación sería la siguiente. X al cuadrado más 20x más 100 más y al cuadrado más 12y más 36 igual 900. Ahora simplemente lo ordenamos y sería x al cuadrado más y al cuadrado menos 20x más 12y menos 764 igual 0. Y esa sería la ecuación de la circunferencia que nos permitirá determinar el límite del efecto de las ondas sísmicas. Y ahora, pasando a responder B. Para poder hallar el límite máximo norte debemos de identificar y, que en este caso sería primero igualar x y ahora a y lo sumamos con 6, lo elevamos al cuadrado y lo igualamos a 900, quedándonos y más 6 al cuadrado igual 900. Al 900 lo transformamos en 30 al cuadrado y eliminamos las potencias de ambos lados, quedándonos finalmente y más 6 igual más menos 30. En este caso, como nos piden un límite norte, la respuesta tendría que ser positiva. Por lo tanto, la ecuación sería y más 6 igual 30. El 6 pasa a restar y y quedaría igual a 24. Y este sería el límite máximo ubicado al norte del efecto de las ondas sísmicas donde cae el cable de alta tensión. Y finalmente lo graficamos con una línea. Gracias. A continuación se presentarán las siguientes ideas clave. Idea clave número 1. Para resolver situaciones que impliquen el uso de la circunferencia y la parábola, se usa generalmente la ecuación canónica, que contiene las coordenadas de la circunferencia h y k, y todo con la intención de comprobar si pertenece a la circunferencia o no. Idea clave número 2. Para identificar qué es una ecuación ordinaria o también conocido como ecuación canónica, y que ésta esté correctamente elaborada y no perjudique en el resultado, se debe tomar en cuenta ciertos criterios mencionados anteriormente, como por ejemplo una de ellas es la elevación de cuadrados de ambos miembros de la ecuación. Número 3. Al momento de descomponer y seguir aplicando una ecuación ordinaria, da origen a la ecuación general, haciendo que esta última nos ayude a encontrar el centro y la radio. Idea clave número 4. La aplicación de estas estrategias, como en el último problema relacionado al sismo de Arequipa, aporta a usar responsablemente los recursos en construcciones civiles
y promover la convivencia familiar y en sociedad a partir del reconocimiento de las características y ecuaciones generales de la circunferencia y parábola. Muchas gracias por su atención y comprensión. Espero que lo hayan disfrutado. Bye.